Muy bien, buenos días. Estamos en la última audiencia de este proceso, es la audiencia de informes orales. Como se les ha notificado a las partes, vamos a tener 45 minutos para la exposición y dejaremos un lapso de 15 minutos para las réplicas y réplicas correspondientes. Entonces, dicho lo propio, empezamos con la presentación de Aeromaster. Doctor Palacín, por favor, haga uso de la palabra por el tiempo asignado. Señor Presidente, señores miembros del Tribunal Arbitral, el caso que nos ocupa se trata de la resolución del contrato realizado por Repsol en base a un acuerdo previo en el cual las partes establecieron un plazo de 3 años de duración del contrato y al año que operamos Repsol lo resolvió. Y para ello vamos a tratar de enfocarnos en el contrato para ver realmente quién violó el contrato. Los antecedentes implican que Repsol convocó a una licitación a varios operadores aéreos para que presenten su mejor oferta técnica y oferta económica para prestar el servicio de transporte de pasajeros y carga, con base en Nuevo Mundo. Y las bases de esa licitación establecían que todas las empresas tenían que poner en la mesa de Repsol los manuales técnicos de los helicópteros. Es decir, para poder calificar a la licitación, nosotros teníamos que entregar los manuales técnicos de los helicópteros, el datasheet, la hoja de peso y balance, es decir, todo lo que significa el helicóptero, como cuando ustedes compran un automóvil y van a la casa de autos y ven si tiene 4 cilindros, 6 cilindros, 3 cilindros. Bueno, Repsol estableció reglas que tuvimos que cumplir. Y nosotros, revisando la contestación de la demanda de Repsol, hemos encontrado un documento interesantísimo. No fue presentado por Aeromaster, fue presentado por Repsol. El formato 007 de la DGAC, que es un documento público que prueba que en la licitación nosotros ofertamos 4 helicópteros. No fueron 2, fueron 4 helicópteros. 2 Sikorsky, un Bell y el CH-44 que transportaba 22.000 libras. Es decir, nosotros teníamos operando en el país los helicópteros más modernos del mercado de fabricación norteamericano, según este documento presentado por Repsol, que tenían matrícula peruana. De estos 4 helicópteros que nosotros teníamos operando en el Perú, en la licitación, Repsol revisó los manuales técnicos y solo seleccionó 2. Seleccionó el Sikorsky S-61 y seleccionó el Bell 214, según declaración testimonial en este proceso arbitral del 15 de junio del 2016 del gerente de logística de Repsol, Carlos Gargurevich Ortega. Es decir, ellos seleccionaron 2 de los 4 ofertados. Pero para seleccionar esos 2 helicópteros, para saber lo que estaban contratando, un pliego de preguntas y respuestas, y se supone que Repsol tenía a sus expertos en aviación, que eran los asesores de HAR, que sabían lo que estaban contratando. Y todos sabemos que un helicóptero, ¿no es cierto?, de acuerdo a sus manuales, cuando opera con mayor temperatura, transporta menos carga. Y según el gerente de logística de Repsol, Carlos Gargurevich, en esta audiencia arbitral del 2016, él dijo que cuando Repsol tenía problema de carga en los helicópteros, lo tuvo con un CH-44, con uno que cargaba 22.000 libras, programaban los vuelos a las 5 de la mañana, con 7 grados de temperatura. ¿Qué es lo que quiero explicar? Primero, que Repsol sabía lo que contrató. Y no es cierto, como dijeron en los alegatos, que ellos contrataron helicópteros. No es cierto, señor presidente. Nosotros hemos cuidado de escanear
la carta de Repsol 325, que está en la página 8, que nos dice: le hemos asignado la licitación para que ustedes operen con el Sikorsky y con el Bell, pero además le hemos otorgado la licitación por 36 meses y con un monto de 25 millones de dólares. Este es el contrato, esto es lo que inspira el contrato, esta es la voluntad del contrato plasmada en este documento de Repsol, donde nos dice: ustedes son ganadores y los hemos elegido, y hemos elegido el Sikorsky y el Bell. Sabían lo que contrataban. Pues bien, ese contrato celebrado entre Repsol y Aeromaster establecía, por ejemplo, en la cláusula 23, que Repsol y Aeromaster, ambas, deberían observar y cumplir, así como garantizar el cumplimiento por parte de sus subcontratistas hard, de todas las leyes, normas, regulaciones de aplicación de cualquier organismo gubernamental o regulación que tenga jurisdicción sobre los servicios. Es decir, Repsol sabía que sus subcontratistas tendrían que cumplir la ley peruana y garantizaba en el contrato que así ocurra. Pero además este contrato se sometió a las leyes de la República del Perú. Y este contrato además tenía una cláusula muy interesante, que es la cláusula arbitral. Es decir, ellos nos resuelven el contrato, nosotros no estamos de acuerdo. ¿Qué dice el contrato? Que cuando no hay acuerdo, cuando hay disenso, las partes tienen que ir a arbitraje. Sin permitirnos ir a arbitraje, primero nos imponen una multa de $680.000. No nos dieron el derecho que dice el contrato que podíamos ir a arbitraje. Sin ir a arbitraje, nos resuelven el contrato cuando en la solución de controversia dice: vamos a arbitraje y ustedes siguen operando. Tampoco nos respetaron la cláusula 33. En consecuencia, lo que tenemos que ver es que en este contrato las partes pactaron una duración de 36 meses. Y en base a esos 36 meses, nosotros hicimos nuestras inversiones. Pusimos a punto nuestros helicópteros, hicimos los overhaul, trajimos los pilotos, los ingenieros aeronáuticos, capacitamos a nuestro personal, etcétera, 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 etcétera. Y tuvimos los 4 helicópteros operativos. Y como dice Repsol, nosotros sí, en virtud de este documento público, desde el 2011 también teníamos en el Perú el helicóptero más grande, el helicóptero grúa, el CH-44OB 1952, que transportaba el doble de la carga del Sikorsky, 22.000 libras. Pero claro, no lo eligieron porque costaba $12.500 la hora, pero sí lo tenían. En consecuencia, lo que vamos a ver es que teníamos primero un contrato de servicio de transporte de personal. Y nosotros transportamos en el año que nos dejaron operar 22.000 pasajeros con total y absoluta seguridad. Lo dicen los documentos públicos de la Dirección de Aeronáutica Civil, que nosotros jamás cometimos una infracción aeronáutica. Ahora bien, evidentemente que el contrato también establecía los llamados estándares privados de Repsol. Y aquí tenemos que sumergirnos al contrato. Tenemos los RAP, que son normas jurídicas, y los criterios subjetivos, estándares privados de Repsol, ¿no es cierto?, que no son normas jurídicas, de acuerdo a el documento público expedido por la Dirección de Aeronáutica Civil que está en el expediente. Entonces, ¿cuál es el que hay que cumplir? Nuestro criterio es que hay que cumplir la norma jurídica, porque si nosotros aplicamos otro concepto que viola esta norma jurídica, nos paraliza la empresa de helicóptero, nos quitan el permiso de operaciones y nos someten a la Junta de Infracciones. O sea, se aplica el estándar en la medida que haya compatibilidad. ¿Y quién determina esa compatibilidad? La Autoridad Aeronáutica Civil del Perú, la Dirección General de Aeronáutica Civil. Entonces, Repsol, si quería cambiar las normas jurídicas, tenía que hacer la consulta a la DGAC y no lo hizo. Pero ¿qué dijo la DGAC? ¿Qué dijo la Dirección General de Aeronáutica Civil? En un documento público que es medio probatorio número 37 a la demanda, dijo que los señores Eduardo Ortiz Hernández y Eduardo Pinzón Müller, auditores de HAR,
no poseen licencia de personal aeronáutico. No tenían licencia de piloto de helicóptero, ni acá, ni en Venezuela, ni en Colombia, porque no tenían autorizaciones acá o convalidaciones, no tenían. Pero esas personas, dice la Dirección de Aeronáutica Civil, no fueron autorizadas para hacer ninguna auditoría aeronáutica dentro del territorio peruano el 31 de mayo y el 20 de agosto del 2012. Pero además, dice, los señores Ortiz y Pinzón no están facultados por la Dirección General de Aeronáutica Civil en ninguna competencia oficial prevista en el artículo 9, 10 y 11 de la ley. ¿Por qué? Porque la auditoría es una competencia oficial. En consecuencia, yo he leído un informe de un abogado argentino, yo soy de origen argentino, soy abogado argentino, el abogado Casagne, que estoy sorprendido con la opinión del abogado Casagne, y voy a citar el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, que modifica el Código de Belsabe. Artículo 12, que dice, igual que la ley peruana, el orden público, fraude a la ley, las convenciones particulares, dice la ley argentina, no pueden dejar sin efecto las leyes cuya observancia están interesados en el orden público, al respecto del cual se invoca el amparo un texto legal que se persiga un resultado sustancialmente análogo al prohibido por una norma imperativa, se considera otorgado en fraude a la ley. Entonces yo he desarrollado 30 páginas con uno de los mejores tratadistas argentinos, Leiva Fernández, que contradice total y absolutamente la teoría del colega Kazán, que está hablando, no sé de qué está hablando, porque el derecho peruano, el artículo 5, el título preliminar del Código Civil establece que es nulo el acto jurídico que viola normas de orden público de buenas costumbres en el Perú. Eso está claro, pero en la ley, en el derecho argentino es igual. En el derecho argentino se va a permitir que una empresa inglesa opere sin poderes registrados, opere sin quit, que es el RUC nuestro, opere violando las leyes migratorias, aduaneras, de aeronáutica civil, el código aeronáutico. No, en Argentina tampoco se permite, porque las empresas extranjeras que operan como especie de asociaciones ilícitas para cometer actos ilícitos, violan las normas de orden público. Y acá no solo fue el caso de dos ilegales indocumentados, fue JAR, que tenía un contrato con Repsol que la obligaba a cumplir con la ley peruana, violó las normas de orden público en el Perú. ¿O acaso no se ha aprobado en este proceso que no tenían poderes inscritos en el registro de sociedades extranjeras no domiciliadas de la SUNAR? ¿Acaso no se ha aprobado que JAR no tenía RUC y no pagó impuestos en el Perú y no hizo declaraciones juradas por los 50 o 60 millones de dólares que debe haber facturado en 10 años ilícitamente en el Perú? ¿Acaso JAR se apersonó al Ministerio de Trabajo y tramitó el contrato de trabajo de sus ilegales indocumentados? ¿O fue a la dirección, a la Superintendencia de Inmigración y tramitó el carnet de extranjería? ¿O se sometió a la ley laboral? ¿O acaso fue a la Dirección de Aeronáutica Civil y se presentó a sus supuestos expertos en helicóptero, los acreditó, hizo que pasen el examen y la convalidación de licencia si hubieran tenido licencia? No cumplió con nada. Entonces el acto ilícito es de JAR y de sus ilegales indocumentados y de Repsol, que sorprendió al Estado peruano porque de acuerdo al contrato Repsol sí tenía derecho a hacernos auditorías, pero tenía derecho a hacernos auditorías lícitas, no ilícitas, y estas auditorías fueron ilícitas porque sus autores y la empresa auditora violó normas de orden público o de buenas costumbres en el Perú. En consecuencia, está probado que un acto ilícito no puede ser el fundamento para la resolución de un acto ilícito, que es el contrato 173/2010B, porque el acto ilícito no está protegido por el ordenamiento jurídico y el único efecto que tiene es la indemnización por el daño que causa, según el informe del, para mí, el mejor tratadista en acto jurídico que tiene el Perú, que es Aníbal Torres Vázquez, que ha dado una cátedra en este proceso contra lo que dijo mi amigo Fernando Vidal, de que no, las normas migratorias, no señor. Las normas migratorias, las normas laborales, las normas de SUNAR, las normas aeronáuticas, son normas de orden público y tienen que cumplirse.
Acá y en Argentina, no obstante lo que dice mi colega Kazán, de acuerdo al artículo 12 del nuevo Código, del Proyecto Código Civil de la Nación Argentina, pero además el Código de Vélez Arfield, con el que yo me formé, también dice lo mismo. Y esto viene desde el Código Napoleónico y del derecho romano, el fraude a la ley, la violación de normas de orden público, y no hay abogado en el mundo que pueda contradecir, ¿no es cierto?, la norma obligatoria que dice que quien viola el orden público incurre en actos que originan la nulidad. Entonces, ingresando al tema, tenemos que ver dónde tenían que realizarse la tarea con los helicópteros. Tenían que realizarse en Nuevo Mundo, donde hay altas temperaturas, y es por eso que a nosotros nos pidieron los manuales técnicos y las hojas de peso y balance, y Carlos Gargúrevich Ortega con toda su gente revisó, como lo dijo en esta audiencia, y se dio cuenta, bueno, con 40 grados transporto tanto, con 50 grados tanto, con 20 grados y con 7 grados sí puedo transportar 4.500. ¿Y qué le dijimos nosotros? Si quieren transportar más carga, pueden contratar el CH-44, no quisieron. No quisieron, es decisión de ellos, porque ya tenían otro CH-44 que sí operaba de otro operador, como lo dijo Carlos Gargúrevich Ortega. En consecuencia, tenemos que afirmar que el gobierno peruano, además, se pronunció en este proceso con un documento público que dice que jurídicamente no existen los estándares privados de aviación sexual. En el mundo del derecho, eso no tiene categoría jurídica. Y no nos olvidemos que cuando vamos a construir, para que ustedes fundamenten el laudo, la responsabilidad civil, uno de los elementos para construir la responsabilidad civil es la antijuridicidad. En consecuencia, tendremos que ver quién tuvo conducta jurídica y quién tuvo conducta antijurídica. Y está aprobado, no por nosotros, por Repsol en este documento, que lo van a ver ustedes en la contestación extraordinaria de la demanda arbitral que hizo Repsol, porque revisando su contestación encontramos documentos que nos favorecen a nosotros. Ellos dijeron que Aeromaster tenía inscrito en registros públicos, certificados y habilitados para operar en el 2011, 4 helicópteros, prueba de lo cual sí teníamos el backup. Acá está el segundo, Sikorsky. Y acá está la matrícula N9158, cuándo ingresó, cuándo se desaduanó, cómo podía operar, y el documento de la Dirección de Aeronáutica Civil para que opere. Porque además, señor presidente, hemos fundamentado en esto los OPEX. ¿Qué son los OPEX? Ninguna empresa que opere en el Perú puede saltarse los OPEX. Son las especificaciones técnicas de operación. La Dirección de Aeronáutica Civil le dice a cada empresa cómo tiene que operar ese helicóptero, y no puede operar ese helicóptero si no es cumpliendo los manuales del fabricante. Entonces, si los manuales del fabricante nos decían que nosotros con 40 grados transportamos 3.000 kilos de carga, lo hacíamos. Ahora, si Repsol quería que transportemos 3.100 kilos de carga, no lo hacíamos. ¿Y qué le dijimos? Programen los vuelos a las 7 de la mañana, a las 5 de la mañana, porque a otras empresas sí se los programaron, como dijo Carlos Gargúrevich Ortega. Entonces, en conclusión, Repsol estaba obligado a realizar auditorías lícitas, respetando lo que había firmado. Ellos firmaron el contrato, la cláusula 23 del contrato, que los obligaba a observar, cumplir y garantizar el cumplimiento y garantizar que sus contratistas cumplan, además, lo dice el contrato, las leyes, normas y regulaciones. Entonces lo que tenemos que preguntarnos, ¿quién incumplió las normas, leyes y regulaciones? Aeromaster no las incumplió, porque Aeromaster tiene un documento de la Dirección de Aeronáutica Civil que dice que el Sikorsky y el Bell no cometieron ninguna infracción aeronáutica durante el periodo que operaron con Repsol. Sin embargo, las autoridades de aeronáutica, las autoridades de la Policía de Extranjería hicieron un atestado, que es un documento público. Y el atestado dice que efectivamente estaban operando al margen de la ley, violando las normas de extranjería, las normas laborales. Fíjese, los ciudadanos extranjeros, Eduardo Pinzón, tal, y demás, concordante con la condición migratoria de ingreso al país como turista, son personas que dentro del territorio nacional no tienen capacidad para trabajar lícitamente.
y por ende crear, auditar, regular, modificar o resolver relaciones jurídicas lucrativas o contratos comerciales por lo que son nulas y sin efecto legal algunos, las auditorías aeronáuticas remuneradas realizadas para la empresa Repsol Exploración Perú. Lo dice la Policía de Migraciones, que hace unas conclusiones demoledoras. Claro, cuando salió esto ya habían huido del país. ¿Y qué hicieron? Desaparecieron la empresa. Hoy la famosa, entre comillas, empresa no existe en el mercado internacional. Esa es la verdad. En consecuencia, está probado que Repsol violó la cláusula 23 del contrato, porque ni Repsol ni su subcontratista cumplió con lo que dice esta cláusula de observar y cumplir las leyes y garantizar que los subcontratistas lo cumplan. Ahora bien, ¿cuál fue la propuesta técnica de Lomarte y la resolución del contrato sin respetar esa oferta técnica? Nosotros ofertamos esta oferta técnica, con este contenido, con las especificaciones técnicas de que quien fabrica un helicóptero lo fabrica para que no haya accidente de aviación y para que las personas no se maten. Y dice cómo puede operarse y cuáles son las limitaciones por viento, altitud y temperatura. Y nosotros pusimos esos manuales y en 5 oportunidades está grabado en este tribunal arbitral. Carlos Gargúrevich Ortega dijo: sí recibí los manuales, sí recibí la hoja de precio y balance, sí sabía lo que contrataba. Entonces, si sabía lo que contrataba y nos dieron con esos helicópteros un contrato de 25 millones, a los 4 o 6 meses dice: no, estos helicópteros no pueden transportar 4.500 kilos. Efectivamente, no pueden transportar 4.500 kilos con 40 grados de temperatura, pero si me programas a las 5 de la mañana, sí los puedo transportar. Y eso lo declaró Carlos Gargúrevich, porque a uno de nuestros competidores, cuando querían ayudarlo y no podía a las 3 de la tarde transportar 4.500 kilos, lo dijo Carlos Gargúrevich, lo programaban con 7 grados de temperatura a las 5 de la mañana y transportaba 5 grados. Ahora bien, sobre la oposición de Repsol a que le hicimos operaciones el 28 de octubre, está probado que el 28 de octubre teníamos la póliza Willis, porque Willis tuvo que mandar una carta a Canadá en el 2015 y dice: sí tenía la póliza con responsabilidad civil de 50 millones de dólares. Lo que pasa es que el desconocimiento de los términos aviatorios de los brokers del propio Repsol los llevó a confusión. No entienden, como lo dijo la Superintendencia de Banca y Seguro en un documento que está en el expediente, que la responsabilidad civil en aviación abarca la responsabilidad civil patronal. ¿Y por qué? Porque en aviación lo que se asegura son los asientos. Si usted se sentó en un avión, así trabaje para Repsol, para la NASA, para el espacio para quien trabaje, usted está asegurado. Pero ellos no entendían eso. Y la falta de entendimiento en términos, dijeron: no, mejor que lo aclaren. Y el broker se demoraba y nos hicieron perder 18 días. Nos dejaron operar el 20 de noviembre, y por cada día que no nos dejaron operar, con efecto retroactivo, nos imponen $680.000 de multa, sin respetarnos lo que dice el contrato. ¿Qué dice el contrato? Que cuando hay una discrepancia, las partes se reúnen y conversan, y si no están de acuerdo, van a arbitraje. ¿Y por qué no respetaron el derecho del arbitraje? Porque la misma cláusula 33 del contrato dice que mientras se realice el arbitraje, ustedes siguen operando, en el caso de la resolución del contrato. En consecuencia, el otro tema era que nosotros no teníamos la carta fianza. Y en ningún momento se nos dijo que la carta fianza tendría que ser con un banquito pequeño de acá como el Interran. A nosotros se nos dijo que teníamos que contratar, como lo dijo Carlos Gargúrevich en esta audiencia. Él dijo: no, dice, Repsol acepta carta fianza de los mejores bancos del mundo. Lo dijo el gerente. Y el gerente recibió la carta. ¿Y qué pasó? Nosotros trajimos una carta fianza de uno de los 30 bancos más grandes del mundo, 60 veces más grande que el Interbank. Ah, no, no la aceptaron. Entonces, ¿qué había pasado? Nosotros recibimos información que Repsol tenía graves problemas medioambientales. No le aprobaban en el Ministerio de Energía y Minas su proyecto medioambiental, esa es la verdad. Y resulta que coincidentemente el dueño de la empresa competidora que perdió la licitación era el ISUR, y el dueño del ISUR resultó ser elegido en ese momento primer ministro del gobierno de Humala, Salomón Lerner. Entonces, coincidentemente, nos empiezan a hostilizar,
a poner las multas, a resolvernos el contrato, Energía y Minas les aprueba el proyecto medioambiental, es quien se quedó con otro contrato, Salomón Lerner con el ISUR. Y claro, los que estamos en el mercado de helicópteros sabemos que los helicópteros rusos no los quiere nadie, porque no están certificados, son de guerra, son menos eficientes que estos, gastan más gasolina, pero bueno, se quedaron con otro contrato, y esa es la verdad. En conclusión, nosotros cumplimos con la oferta técnica. Operamos casi 1.500 horas los helicópteros, transportamos 22.000 pasajeros, 3.000 toneladas de carga transportadas con total seguridad, pero no resolvieron el contrato sin respetar la oferta técnica, porque ellos debieron respetar la oferta técnica y lo que hemos pactado, y nosotros pactamos operar con el Sikorsky, con el Bell, y cumplimos. Ahora bien, respecto a la resolución parcial indebida del contrato de transporte de carga, hubo discrepancias y nosotros le explicamos que había días que habíamos transportado 3.500 kilos de carga, y le explicamos que los manuales técnicos de lo que ellos habían contratado había limitaciones por temperatura, y le dijimos prográmenos a las altas horas de la mañana, no había problema, pero ya nuestra suerte estaba echada, porque el que manipulaba la carga en el aeródromo de Oruro era una empresa logística Selva, que era socia del ISUR. O sea, todo estaba contra nosotros, y todos los vuelos esperaban a la hora del día, a las 12, cuanto haya más temperatura, nos ponían más carga para resolver los contratos. En consecuencia, nosotros sí cumplimos con transportar más de 22.000 toneladas de carga, pero respetando la oferta técnica, los manuales técnicos del fabricante, las normas de aeronáutica civil, el convenio sobre aviación civil internacional y las normas que nos obligaban lo que habíamos firmado. Nosotros juramos cumplir las normas jurídicas y el contrato no nos autorizaba a violar las normas técnicas o los manuales del fabricante, porque ahí sí hubiera habido un accidente de aviación. Y respecto a la resolución total del contrato, nos resuelven primero la carga, y el Bell 214 es en ese momento y hoy el mejor helicóptero del mercado, el más moderno, el que cuesta más y transporta no 16 sino 19 pasajeros. Entonces, ¿qué hacen? Traen nuevamente a los auditores que eran ilegales, indocumentados, que operaban clandestinamente en el Perú, y nos dicen: uy, ustedes no cumplen con los cinturones de seguridad. Sí cumplíamos con los del fabricante, pero ellos querían que los cambiemos. Entonces nosotros, para obedecer este capricho, consultamos a la Dirección de Aeronáutica Civil, se demoraron 3 meses, ya si quieren pónganlo. Una vez que la Dirección de Aeronáutica Civil nos dijo que sí, los pusimos, pero cuando los pusimos, ya esa semana nos resolvieron el contrato. Después nos dijeron: no, ustedes no cumplen con los turnos de los pilotos extranjeros. Consultamos a la Dirección de Aeronáutica Civil. ¿Qué sabe esa gente? Dice: acá ustedes hacen lo que nosotros decimos. La norma dice esto, y lo hicimos. Y nosotros, para satisfacer el capricho de Repsol, absolvimos con 40 medios probatorios, está acá, todas las observaciones de los estándares privados. Pero si ellos hubieran respetado el contrato, frente a esas auditorías, ellos decían: ustedes incumplen, nosotros decimos: no incumplimos. ¿Y por qué no aplicaron el contrato? ¿Qué dice el contrato? El contrato, en la cláusula 33, dice que si existe un conflicto y ellos dicen una cosa y nosotros decimos otra, y no hay acuerdo, teníamos que ir al arbitraje. ¿Y qué dice el contrato? Sí, y mientras están en el arbitraje, siguen prestando los servicios. No nos respetaron la cláusula 33. Había dolo contractual. Querían sacarnos del mercado y nos sacaron del mercado. Ahora bien, los dichos de Repsol, que las auditorías en donde interviene la voluntad humana son dichos jurídicos. Eso es revolucionario para la historia del derecho. Primera vez que lo escucho en 40 años como abogado. Sabemos todos que es un concepto elemental de un alumno en primer año de derecho, que el acto jurídico interviene en la voluntad humana. Y sabemos qué es acto jurídico y qué es hecho jurídico. Y en relación a los peritos presentados por Repsol, Richard Landrum, acá tengo el documento público de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que categóricamente dice que
Richard Landrum no existe, no tiene licencia, no puede trabajar en el Perú, no es personal aeronáutico. Ellos se traen un piloto de Estados Unidos de la guerra de Vietnam. Pero en el Perú, nosotros tenemos los RAD, las regulaciones aeronáuticas del Perú, que para estudiarlas hay que pasarse varios años y hay que rendir un examen que Landrum no las conoce ni por foto. Entonces traen a Landrum y Landrum en un inglés que tiene para el Perú, y por acá tengo el documento público de la Dirección General de Aeronáutica Civil, acá está, informe 083. Le informo a usted, le dicen al director de Aeronáutica Civil de lo que pidió el estudio Palacín. Documento público. Tengo a dirigirme a usted que de acuerdo a nuestro registro, Richard Landrum y el otro perito no poseen ninguna emisión de licencia aeronáutica peruana con validación. Es lo mismo que yo me vaya pues a ejercer como abogado a la barra de Nueva York. ¿Y quién es Julián Palacín en la barra de Nueva York? Nadie. Porque yo si quiero ejercer en la barra de Nueva York tengo que revalidar mi título de abogado y rendir un examen y estar apto de acuerdo a las leyes norteamericanas. Pero acá, en este arbitraje parece pues yo estoy aprendiendo, no sé si arbitraje o derecho. Acá sí, no hay problema. Richard Landrum no posee. Y todos los peritos que han participado en este arbitraje no reúnen los requisitos ni siquiera para ejercer como economistas para la ley peruana. Acá tengo, señor presidente, que esto es en los anales del arbitraje, no sé cómo lo van a estudiar cuando se analice después de muchos años este arbitraje. El Colegio de Economistas de Lima pidió un documento oficial que dice que el experto de Intelfin, que acá trajeron a hacer una arbitraje, no está colegiado en el Colegio de Economistas de Lima. O sea, no tiene título profesional de ninguna universidad peruana. Acá lo dice claramente, inclusive dice que eso viola la ley 15488 y que están tipificados como conducta tipificada en el artículo 363 del Código Penal. Hicieron pues unos informes de economía, y resulta pues que en el último informe de economía nos dicen que nosotros cobramos menos que nuestros competidores y hemos documentado que Intelfin ni siquiera le dio el contrato, porque el promedio de hora de vuelo de nosotros era $6.000 y ellos decían que eran 2.400. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Que todos los peritos extranjeros que estuvieron en este arbitraje no cumplen, porque inclusive Marino Costa Bauer, él es ministro de Fujimori, el tema de la esterilización forzada, que estuvo acá, tampoco es perito en seguros de aviación inscrito y registrado en la Superintendencia de Banca y Seguros. No tiene registro de SBS. Muy bien. Richard Landrum, Guamo y los que vinieron acá no son peritos para el derecho peruano. Y en helicópteros, para la ley peruana ni para la ley norteamericana, ¿no es cierto?, una persona que dice ser lo que dice ser, pero que no está inscrito o no tiene licencia en piloto de helicópteros, para mí no tiene legitimidad para orar, porque además para opinar sobre la seguridad de la aviación civil hay que conocer las regulaciones aeronáuticas del Perú. Yo no puedo criticar a una empresa de helicópteros si ni siquiera he estudiado 1 o 2 años los RAD del Perú y si no estoy certificado como inspector o perito de helicópteros por parte de la Dirección de la Aeronáutica Civil. En consecuencia, todas estas auditorías y los dichos de los supuestos expertos que la han tratado de convalidar son pruebas ilícitas, porque resulta que los alegatos Repsol dice, no son pruebas ilícitas. Lean la Constitución. Lean la Constitución, artículo 14, inciso 2, artículo 14. Es decir, la prueba que se gesta violando normas de orden público. Nosotros contratamos de acuerdo a las leyes vigentes al tiempo del contrato. No contratamos para que la otra parte haga actos ilícitos,
o que tenga una especie de asociación ilícita para delinquir en varios países y operar al margen de la... Eso no contratamos, eso está inconstitucional, no reviste el menor análisis, son pruebas ilícitas, no son solo pruebas ilícitas lo que hizo Montesinos con las escuchas, son pruebas ilícitas como lo dice el derecho del país de Ocasá en el artículo 12, orden público y fraude a la ley. Cuando queremos falsear, hacerle fraude a la ley, que queremos violar normas de orden público, queremos coaccionar, queremos sorprender al Estado peruano, a las instituciones, estamos gestando pruebas ilícitas. Y las auditorías son prueba ilícita, porque los auditores inclusive incluyeron delito de falsedad, porque cuando llegaron al aeropuerto internacional Juan de Chávez, ¿a qué viene usted? Yo vengo a visitar Machu Picchu, no vengo a hacer auditoría. Le estaban mintiendo al Estado peruano. Es una burla a las leyes del Perú, es una burla a la SUNAT, porque además la SUNAT emitió un informe que ustedes los han visto. ¡Qué demoledor! Es demoledor lo que dice la SUNAT. En consecuencia, yo creo que ya sabemos que Repsol violó las normas jurídicas al lado de JAR y al lado de sus ilegales indocumentados. Doctor Parasín, le aviso que entramos a los 10 minutos finales. Bueno. En consecuencia, la resolución del contrato es inválida. ¿Y por qué es inválida? Porque el contrato tiene la cláusula 15.1 y 15.2 y ellos invocaron la 15.1. O sea, lo resolvieron porque las auditorías decían que nosotros no éramos empresa segura. No invocaron en la carta notarial de resolución del contrato la 15.2, que era sin expresión de causa. Aeromaster cumplió con el servicio de transporte de pasajeros y carga porque volamos 1.360 horas con absoluta seguridad, un sol y 7 aeronáuticos, 3.000 toneladas de carga, 22.000 pasajeros transportados, nunca una queja, nunca una infracción por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Lo dice este documento, acá está el oficio 325 de la Dirección de Aeronáutica Civil, que dice: ustedes no cometieron ninguna infracción de aeronáutica con el Sikorsky y con el Bell durante la época en que trabajaron para Repsol. Este es un documento público. Entonces, si nosotros no incumplimos ninguna norma, y si, como dice el documento público de la DGAC, en donde la autoridad dice que los llamados requisitos superiores de seguridad no existen. No existen para la normativa nacional, no existen para Estados Unidos, para España, para Argentina, para ningún país del mundo. Lo dice la DGAC. Nos damos cuenta que Aeromaster cumplió con el contrato, actuó de buena fe, y sí corresponde indemnizar a Aeromaster porque JAR y Repsol tuvieron una conducta antijurídica. La construcción de la responsabilidad pase por la autoría. ¿Quién resolvió el contrato? Repsol. Conducta antijurídica. ¿Quién tuvo una conducta antijurídica? Repsol y JAR. La imputación del daño. Nosotros, según Repsol, hicimos las inversiones que están documentadas en un documento público presentado por Repsol, no por nosotros. Y este documento decía que invertimos, pusimos en la licitación 4 helicópteros, seleccionaron 2, y todos sabemos en aviación lo que significa poner en funcionamiento pues 2 o 4 helicópteros, los millones de dólares que tuvimos que gastar. En consecuencia, si hay causalidad, porque cuando ellos nos resuelven el contrato y nos dicen saquen todos los bienes del campo de Nuevo Mundo, y nos habían sacado $800.000, nos dejan sin pagar salarios, sueldos, los helicópteros quedan parados, pedimos arbitraje, se demoró el arbitraje, y mientras se va el desabanaje y el retiro de un helicóptero de un país, todos sabemos el tiempo que se demora. Y si hay daño, porque hay un documento que lo emitió el tribunal arbitral en la demanda, que es la carta
la última carta que en vida dio el gerente general de Aeromaster, un almirante de la Marina que por esto después se murió, lamentablemente, el disgusto. Bueno, él emitió una carta en el medio probatorio, creo, número 63, en donde le dice a HTS, el proveedor del helicóptero: hermano, no me enjuicies, yo sé que te debo estos 2 años de helicóptero, pero no me enjuicies, hermano, cóbrale a Repsol, él te ha ocasionado el daño, él nos ha ocasionado el daño. Entonces ambas empresas deciden hacer una cesión de derechos, cédeme los derechos para que no haya juicio, porque el daño estaba probado. Y la empresa norteamericana HTS, que hoy nos acompaña, ¿qué hizo? Pagó $250.000 a la Cámara, porque cree que en el Perú hay justicia y hay seguridad arbitral, porque se trata de la empresa, la segunda empresa de helicópteros más grande de Canadá y de los Estados Unidos, que cree y ha invertido en el Perú, porque sabe de la honorabilidad y honestidad de su sistema de arbitraje. En consecuencia, señor presidente, yo solicito que se tenga en cuenta que hay factor de atribución, que nos tienen que restituir la penalidad que hoy suma $1 millón con intereses, que personas sin colegiatura del Colegio de Economistas han sorprendido al tribunal arbitral a venir acá a fungir de economistas no teniendo título, me refiero a los señores de Intelfin, que la penalidad no es proporcional, es confiscatoria del patrimonio de Aeromaster, que el colegiado arbitral debe verificar que no existe daños resarcibles. Claro, nos cobraron la penalidad, pero no sufrieron ningún daño, porque el señor Salomón Lerner le siguió prestando servicio. Además, creemos que hay un aporte de prueba falsa en proceso arbitral en el listado de daños inexistentes por parte de Intelfin, y el informe malicioso de Intelfin radica en que su análisis económico no incluyeron el costo fijo de cada helicóptero, que lo hemos probado. Claro, hicieron un análisis para sorprender a los árbitros, no pusieron el costo fijo del helicóptero, que obligaba a Repsol a pagarnos $464.000 mensuales. Se olvidaron de un pequeño detalle. Entonces dijeron: no, el costo de los helicópteros del BEL es $2.500, señor presidente. Ninguna empresa del mundo cobra $2.500, porque ni la gasolina. Nosotros cobramos un promedio de 6.000 y eso estaba en el costo mensual. En consecuencia, es fundada en todos sus extremos la demanda de Aeromaster. Primero, la nulidad de las auditorías, la nulidad de la resolución del contrato, y nos deben $18 millones, ni $1 menos, más intereses, costas y costos, que yo espero por justicia que supere los $20 millones. Porque, señor presidente, en este arbitraje se puede estar escribiendo una página importante en la jurisprudencia arbitral latinoamericana, para que las multinacionales extranjeras respeten la soberanía, el orden público, los contratos que firman en el Perú, y no destruyan a empresas o empresarios de helicópteros que, creyendo en Repsol, ¿no es cierto?, prácticamente quedó en la bancarrota, tuvo que vender sus acciones, tuvo que ceder los derechos indemnizatorios, cuyo propietario hoy es el 25%, Julián Palacín, por mis honorarios profesionales, y en un 75% lo va a cobrar HTS. En consecuencia, señor presidente, con criterio de conciencia, solicito al tribunal arbitral que quede en la historia del derecho arbitral aeronáutico latinoamericano y haga justicia y le ordene a Repsol pagar los más de $20 millones que esperamos recibir solo por tener justicia, porque se trata de un daño injusto, se trata de un comportamiento antijurídico de Repsol y de JAR, que está aprobado por documentos públicos, no por dichos de ilegales o de peritos o de economistas indocumentados para trabajar en el Perú. Está aprobado por documentos públicos y es justicia que espero alcanzar. Muchas gracias, señor presidente, señora miembro del Tribunal Arbitral. Muchas gracias, doctor Palacín. Ha hecho uso exacto de los 45 minutos que le fueron concedidos. Vamos a pedirle al doctor Pérez que haga uso de los 45 minutos que tiene asignado. Muchas gracias, señor presidente, señores árbitros. Represento a la empresa Repsol en este arbitraje que ha promovido la empresa Aeromaster, y solicitamos que sirva a declarar infundada la demanda de Aeromaster y fundada la recomendación que hemos interpuesto según las pretensiones planteadas. Para
Este informe oral hemos querido hacer una presentación distinta de la que ya habíamos hecho en la audiencia anterior, que mantiene un orden lógico en función básicamente de lo que se discute en este proceso. El primer punto que creo que es importante abordar es qué es lo que discutimos en este proceso, señor presidente. En este proceso, lo que se discute fundamentalmente es la resolución contractual que mi patrocinada efectuó respecto del contrato que vinculaba a las partes. De nuestro lado, nosotros hemos sostenido y lo ratificamos que la resolución contractual es una resolución contractual válida y que por lo tanto la penalidad que en su momento hemos ejercido se debió fundamentalmente al retraso en el inicio de la ejecución del contrato. Y hemos pedido también que como consecuencia de la resolución válida que hicimos, tenemos derecho al cobro de la penalidad pactada en el contrato. La parte contraria sostiene que esta resolución contractual es nula y pide, como lo hemos escuchado, el pago de una indemnización. Con lo cual, como ustedes podrán apreciar, el tema controvertido gira en torno a esta resolución contractual y a esos daños pretendidos por la parte contraria, mientras que nosotros solicitamos que como consecuencia de la resolución que hemos hecho de manera válida, tenemos derecho a esta penalidad. Tema distinto, que creo que es importante, son las pretensiones de las partes. Las pretensiones de las partes no constituyen el objeto de la discusión del proceso. Las pretensiones de las partes, como ustedes podrán apreciar, Aeromaster ha solicitado dos cosas que son importantes analizar. La primera es que se declare la nulidad de las auditorías y que como consecuencia de ello pide que se declare la nulidad de la resolución contractual que nosotros hicimos. Es decir, hace una suerte de causa-efecto. Si las auditorías son nulas, en consecuencia la resolución contractual que invocamos también es nula. Así lo ha planteado y así lo ha dicho en su demanda. Y como consecuencia de ello ha pedido esta indemnización fijada en los 17 millones aproximadamente. Nosotros hemos solicitado por su lado la declaración de validez de la resolución contractual y como consecuencia de ello la aplicación de la penalidad expresamente pactada por las partes. Este es el tema fundamental, señor presidente. ¿Cuál es la materia controvertida? ¿Cuál es la carga de la prueba que la parte contraria tiene y que nosotros tenemos? En la audiencia pasada nosotros sostuvimos que hay un principio en materia contractual importantísimo y que obliga a las partes y que es ley entre las partes. Pacta sunt servanda. El contrato obliga a las partes, señor presidente, en función de lo que las partes han expresamente pactado en el contrato. Este contrato que vincula a las partes, que es un contrato de transporte aéreo, de carga y pasajeros, fue producto de una licitación no pública, privada, señor presidente. Una licitación que, contrariamente a todo lo que ha sostenido mi colega, establecía expresamente todas las pautas, señor presidente, todas las pautas de dónde se iba a prestar el servicio. Nosotros, lo hemos dicho a lo largo de este proceso, no hemos contratado helicópteros, hemos pactado y hemos contratado un servicio que es totalmente distinto de decir, como lo ha dicho la parte contraria, que finalmente nosotros hemos contratado 2 helicópteros. No fue así, señor presidente. El servicio que nosotros solicitamos en su oportunidad por la licitación tenía por objeto el transporte de una carga que tenía que llevar 3.2 a 4.5 toneladas de carga por los helicópteros. Era el servicio que tenía que prestar. No hemos alquilado los helicópteros. Y en la licitación estaba pactado el lugar donde se iba a prestar el servicio, la hora donde se tenía que prestar, la altura, el tiempo, los rangos de temperatura, absolutamente todo, señor presidente. De forma tal que toda esa discusión de la RAP y los estándares de seguridad que exigía Repsol
estaban pactados. La parte contraria sabía perfectamente a qué se estaba obligando, con lo cual ahora no pueden decir, ah, lo que pasa es que me colocaron en unas horas determinadas y yo no podía volar, mientras que a otros sí, digamos, ustedes le concedieron ese beneficio de programarlos a una hora. No, ellos sabían a qué hora. Y nosotros hemos demostrado en este proceso, señor presidente, que no fue un capricho de decirle a una hora, a distintas horas, señor presidente, a lo largo de la duración de la ejecución del contrato, se dio el servicio y no pudieron cargar lo que efectivamente ellos se habían obligado. No pudieron cumplir con eso. En un contrato de prestaciones recíprocas, señor presidente, ambas partes somos acreedor y deudor de una relación puntual de un objeto de la prestación. Nosotros somos acreedores del servicio y deudores del pago, mientras que la parte contraria es acreedor del pago pero deudor del servicio. ¿Esto qué significa, señor presidente? Que si yo, acreedor, le pido a mi deudor que demuestre el cumplimiento de la obligación, son ellos quienes tienen que cumplir y acreditar el cumplimiento de su prestación. Artículo 1229 del Código Civil supone que ellos tendrían que haber acreditado el cumplimiento de su obligación. El cumplimiento del pago incumbe a quien pretende haberlo efectuado. ¿Y por qué decimos que esto es lo importante, señor presidente? Porque si nosotros como acreedores, haciendo uso de los informes de auditoría, le imputábamos a la parte contraria incumplimientos, era la parte contraria, sin enojarse, señor presidente, sin molestarse, tenían que haber acreditado el cumplimiento de sus obligaciones. Y ese es lo importante, que ellos tenían que haber acreditado el cumplimiento de sus obligaciones. Sin embargo, como ustedes han visto en las pretensiones, todo esto está orientado, más que a acreditar el cumplimiento de sus obligaciones, está orientado a tratar de justificar sus incumplimientos, señor presidente. No a acreditar el cumplimiento. Están todas las pruebas orientadas a decir, yo no pude cargar por esta razón. Las auditorías que tú has ofrecido son nulas, y lo hemos visto, ¿no? Son nulas porque los trabajadores que la empresa HAR contrató fueron ilegales y porque no pagaron tributos. ¿Es eso lo importante en la discusión que tenemos en este proceso, señor presidente? Nosotros consideramos que no. Y nosotros consideramos que no porque evidentemente lo que la parte tiene que hacer y lo que tuvo que haber hecho en este proceso y que no lo ha hecho, porque todo lo contrario, ha reconocido que no pudo cumplir, que no cumplió con sus obligaciones. De manera que, más allá de si las auditorías de HAR, en el supuesto negado, que no lo decimos, fueran nulas, eso no tiene mayor importancia, no es una circunstancia de causa-efecto, no que si estos informes fueran nulos, entonces el efecto es que la resolución se invalida. De ninguna manera, señor presidente. Repsol hizo suyas los informes que tenía por HAR. HAR era la auditora y le comunicó a Repsol, y yo, Repsol, le imputé a la parte contraria los incumplimientos que la parte contraria tenía la obligación de levantar. Y no lo hizo, señor presidente. Y no lo ha logrado a través de este proceso acreditar con prueba alguna que había cumplido. Es falso, absolutamente falso, que durante la ejecución del contrato ellos hayan cumplido con acreditar que pudieron levantar la carga que ellos se habían obligado. Es falso. En el 98% de los casos no existe prueba de que ellos habían cumplido con la carga que se habían comprometido. Y claro, salen con este argumento oblicuo de decir, ah, bueno, las auditorías son nulas por estos trabajadores. El tema controvertido es otro, señor presidente, y es, a mi modo de ver, y así les pido también a este tribunal, enfocarnos básicamente en lo que es la materia controvertida. Hay una resolución contractual practicada por mi patrocinada, y en consecuencia lo que se tiene que discutir aquí es la empresa Aeromaster ha cumplido con subsanar o con demostrar y acreditar el cumplimiento de sus obligaciones. Yo creo que ese es el punto central, señor presidente, y no enfocarnos en todos estos argumentos periféricos de si el informe auditor o si todos los peritos que se han presentado cumplen o no con los requisitos. En nada invalida las pruebas presentadas, señor presidente. Y nuevamente, esto lo he escuchado de la parte contraria con muchos hombres que dicen, es un capricho.
Capricho de quién, señor presidente, pues si la parte contraria firmó el contrato. Sabía perfectamente el lugar, tiempo, hora, temperatura, absolutamente todo. Firmó, señor presidente, nadie lo obligó, nadie le puso una pistola. Ellos firmaron, ellos se obligaron, así lo pactaron. Que nos vengan a decir, ay, como era un capricho, y yo, entonces tú me dijiste, ponme los cinturones o haces tal cosa. No era capricho, así estaba pactado, señor presidente. Entonces, que nos vengan a decir ahora, falseando hechos, que se diga que era simplemente un requerimiento con el propósito, además se ha tejido toda una historia macabra de que al final lo único que queríamos era sacarlo del mercado y que queríamos favorecer a la empresa del ex primer ministro. Señor presidente, o sea, en verdad, en honor a la verdad, aquí lo que se tiene que discutir en el contexto justo de los hechos es si cumplieron o no con sus obligaciones pactadas que ellos mismos firmaron. ¿Cumplieron o no cumplieron? No cumplieron, señor presidente. Y ese es el punto central que creo que se tiene que discutir. Y fíjese, voy a ir en una secuencia lógica, ¿no?, de cómo se da este tema. Como bien dice el dicho, lo que mal comienza, mal termina, y así fue efectivamente, porque desde el momento en el que se le comunica que habían obtenido la licitación producto de lo que ellos mismos nos ofrecieron, hubo un retraso en el inicio de la ejecución del contrato. Mire usted, el 10 de octubre del 2001 se firma el contrato. La fecha pactada para el inicio de los servicios era el 28 de octubre del 2011. En ese momento, señor presidente, tome nota del tribunal de lo que voy a comentar. Hart Aviation en ese momento fue la que comunicó que la empresa Aeromaster estaba en capacidad de brindar los servicios según lo que ella había ofrecido. Sin embargo, dijo, para poder iniciar tienen que cumplir con algunas cosas. Esas cosas son fundamentalmente dos: una fianza, que vamos a ver a continuación, y la póliza de responsabilidad patronal. El momento del inicio, que era el 28 de octubre del 2011, no tenía ni la fianza ni la póliza patronal, a diferencia de lo que ha sostenido la parte al contrario. Se demoraron 22 días, lo vamos a demostrar, ¿no? Lo vamos a demostrar. Hubo un retraso de 22 días y la fecha efectiva del inicio de la operación comenzó recién el 20 de noviembre del 2011. Este retraso, señor presidente, como lo vamos a demostrar también a continuación, generó unos daños puntuales, concretos, ciertos y probados, que también lo vamos a demostrar. Fueron 22 días que causaron un daño. Y a nivel justamente del servicio que presta para una empresa como Repsol, que es exploración y explotación de gas, o sea, cada día que pasa es significativamente montos muy significativos y representan una gran cantidad de dinero, señor presidente. Fíjense el siguiente, ¿cuáles fueron las causas de ese retraso? La carta fianza. Comencemos por eso. Dice la parte contraria que, claro, ellos presentaron una carta fianza de un banco de primer nivel y nosotros requeríamos una carta fianza de un banco menor. Señor presidente, nuevamente, el pacto vincula a las partes. Ellos sabían perfectamente, porque así estuvo presentado en la licitación, en el anexo L, en la sección 9 del contrato, que ellos tenían que cumplir con las fianzas y unas características que estaban expresamente pactadas. Esto no fue un capricho, señor presidente, eso estaba pactado. Y nuevamente, por Dios santo, corresponde hacer el análisis de lo que expresamente estuvo pactado. No fue un capricho, eso estaba pactado. Y decía expresamente bajo qué circunstancias se requería la carta fianza. Y claro, si usted advierte, va a poder apreciar que esa primera carta fianza que presenta no era la que correspondía al anexo L. Y ellos dicen, ah, bueno, eso yo no lo sabía. Falso, sí lo sabía. Y hay una resolución, la resolución número 9, en el cuaderno cautelar de este proceso, donde a propósito de una tacha, este mismo tribunal concluyó que la parte contraria tuvo expreso conocimiento de ese anexo que dijo no haberlo conocido. Con lo cual, para este tribunal, el hecho cierto es que la carta fianza, bajo el anexo que estuvo expresamente pactado, sí lo conoció. Punto 2. Póliza de responsabilidad patronal. Ellos dicen, no saben y acá hubo una confusión porque con la primera carta, digamos, con la primera
póliza ya habíamos cumplido, ¿no? Falso, señor presidente, porque hemos presentado, fíjese, en el anexo 1C de la demanda, y usted puede contrastarlo, y lo hemos puesto así en nuestros alegatos también, el anexo 2H de la contestación, usted puede contrastar la primera póliza, que no incluye el tema de la responsabilidad patronal, mientras que en la segunda se incluye la responsabilidad patronal. Entonces ellos dicen, no, lo que pasa es que ya con la primera ya estaba cumplido y cubierto, básicamente, porque lo que se asegura básicamente es el asiento, y lo que no sabe, no sabe. Pues dice, no. Es bien fácil decir que no se sabe, pero no dar las razones ni justificar en qué consistía el tema. Y por eso es que trajimos a un experto en materia de seguros, que es el doctor Marino Acosta, que justamente hizo la distinción de la cobertura que corresponde al interés asegurable de lo que nosotros requeríamos. Y lo que nosotros requeríamos era que esa póliza tenía que incluir una responsabilidad patronal. Y la primera que ellos presentaron en su oportunidad no tenía eso. Mientras que la segunda, es decir, el 19 de noviembre del 2011, recién la presentaron. Con lo cual estaban aptos para comenzar recién el 20 de noviembre. No fue un capricho, estuvo pactado, señor presidente. Como consecuencia de eso, ¿no?, y de este retraso, se da esta penalidad. Y la parte contraria, señor presidente, a lo largo de este proceso, no ha discutido el monto de la penalidad. Discute otra cosa, pero no discute el monto de la penalidad. Y pongo énfasis en esto porque el Código Civil establece concretamente que cuando alguien cuestiona la penalidad, puede pedir su exoneración o su reducción, como lo ha hecho la parte contraria. La parte contraria lo que ha hecho es un tema totalmente distinto. Dice, yo cumplí bien con la póliza y con la fianza. Como le hemos demostrado, no fue así. Quiero, señor presidente, dicho esto, que corresponde a la penalidad que en su momento cobramos, hacer el análisis de lo que estaba expresamente pactado y de los incumplimientos que generó la resolución. El contrato que suscribimos tenía dos partes: el contrato de carga por un lado y el contrato de transporte de pasajeros por el otro. ¿Cuáles fueron los incumplimientos que corresponden al servicio de transporte de carga? ¿No? Usted puede apreciar ahí, señor presidente, todos los incumplimientos, ¿no?, derivados del transporte de carga. La primera, el que no pudo transportar la carga pactada a ninguna hora de las distintas horas programadas. No es que fuera un capricho, como dice la parte contraria, porque no lo ha demostrado, imagino nosotros hemos demostrado lo contrario, que fueron programados a distintas horas, con distintos momentos, y no como dicen, me pusieron al mediodía, donde el calor y la temperatura eran excesivas y por lo tanto yo no podía. Falso, señor presidente. Está acreditado que nosotros lo programamos a distintas horas, y eso está absolutamente acreditado. Es más, Aeromaster, señor presidente, lo reconoció expresamente en el anexo 2S de la demanda y su recomendación, ¿no? Hay una prueba que acredita con una carta que ellos dicen, no puedo, tienes razón, no puedo cargar eso, ¿no? Y claro, por eso es que ellos dicen, ¿tú sabías el helicóptero que contrataste? No, señor presidente, señores miembros del tribunal, lo que contratamos no fue un helicóptero, fue un servicio, y ellos tenían la obligación de cumplir con lo que expresamente se habían obligado, y no lo cumplían, ¿no? Entonces dijeron, yo pongo a disposición ese helicóptero de respaldo, que es un backup que ellos decían tener, que como lo hemos escuchado, sacan el registro y dicen, yo tengo 4 helicópteros. Claro, 4 helicópteros, yo puedo tener 20, pero el momento, como bien lo ha dicho en la parte contraria, esto se daba en un lugar, y en ese lugar tenía que estar ese helicóptero de respaldo. Lo pusieron, lo llevaron. No lo llevaron, señor presidente. Ellos decían tenerlo. Claro, yo puedo tener en registros públicos 20 casas o 20 autos, pero cuando se le dice, tú vas a poner a disposición, tienes que llevarlo al sitio para poder cumplir con esa obligación que tú te habías obligado a prestar un servicio de determinadas condiciones, porque así lo pactaron, señor presidente. No tenían los helicópteros con la capacidad de carga externa. Y claro, ya han salido con todo este tema de que al momento de la licitación existían los manuales de vuelo, y eso es absolutamente falso, señor presidente. Falso, señor presidente. Esos manuales de vuelo recién aparecieron en este proceso arbitral, y aparecieron como una circunstancia
anecdótica, pero aparecieron. Y solamente ahí, y justamente fue a propósito de los manuales que se presentaron en este proceso, en que se pudo advertir que efectivamente esos helicópteros que estaban asignados para cumplir el servicio pactado no tenían esa capacidad justamente del 3.2 y 4.5, señor presidente. Que se diga que fueron presentados en el momento, absolutamente falso, y no lo han demostrado. Eso motivó, señor presidente, estos incumplimientos. Efectivamente se da el inicio de la operación el 20 de noviembre y nosotros el 20 de marzo del 2012 le comunicamos a la parte contraria todos estos incumplimientos. Fíjese, señor presidente, hay una reflexión que creo que es importantísima. Cuando en el contrato se pacta que teníamos la posibilidad de practicar auditorías para ver el servicio de la parte contraria, y es una disquisición importante. Hart Aviation era el auditor, una empresa reconocida a nivel mundial, para poder determinar cuáles eran justamente las auditorías de este tipo de servicio que prestaba. Este tipo de servicio no vinculaba a las partes, en el sentido de que a mí me comunicaban y yo hacía mío justamente el informe de esta auditoría y yo le comunicaba a la parte contraria todos los incumplimientos. No es correcto que se diga ahora la nulidad de las auditorías conlleva en consecuencia la nulidad de la resolución. No, porque yo he hecho mías el informe que a mí me dio. Y si yo hubiera puesto 20 cosas más, la parte contraria, nuevamente, sin molestarse, señor presidente, habría tenido que levantar y acreditar el cumplimiento de sus obligaciones, porque esa es la obligación del deudor, como un sentido de colaboración contractual que existe como principio contractual. Tiene que demostrar y decir, bueno, a ver, esta casa no tiene la altitud, bueno, vamos a acreditarla. Si yo contrato con un servicio o una obra, yo te pedí que fueran 4 metros, bueno, vamos a demostrar. El cumplimiento de obligación corresponde al deudor. Tendrá que decir, yo pagué, yo cumplí, yo hice la obra según los requerimientos que tú me pediste. Pero no fue así, señor presidente. Ellos, nuevamente, han tratado de justificar todo su incumplimiento por todos estos otros temas periféricos que ya mencioné. Y claro, la fecha de suspensión, ¿no?, se da el 20 de marzo, donde ellos habían dicho que iban a cumplir con poner a disposición ese helicóptero de respaldo, que nunca lo hicieron, señor presidente. Y durante 3 meses nosotros nos vimos en la obligación de tener que resolver el contrato de manera parcial respecto de carga. Con lo cual tenemos 3 momentos. El primero, que es ese retraso en el inicio de la ejecución del contrato. Segundo momento, se inicia la prestación de servicios deficientemente, tuvimos que resolver de manera parcial el contrato respecto a la carga. Veamos ahora lo que motiva la resolución total, ¿no?, y que tiene que ver con este otro servicio pactado, que es la de transporte de pasajeros. Entonces, ha tratado de menospreciar todas las observaciones que válidamente nosotros habíamos dicho, y ha tratado de decir las RAPs son las normas de orden público. Nadie discute las RAPs, señor presidente. Acá hay un pacto absolutamente válido, aceptado por la parte contraria. Y en este proceso arbitral, señor presidente, porque es importante decirlo, no se está discutiendo si el contrato firmado fue inválido o parcialmente válido o inválido. No, eso no se discute. Con lo cual, la validez del pacto está firme. Y por lo tanto, ellos sabían a qué se obligaban. Y por lo tanto, ahora no pueden decir que las RAP son lo que prevalece y que lo que estaba pactado no importa. Por supuesto que importa, señor presidente. Lo que nosotros habíamos pactado eran regulaciones, estándares de seguridad mayores al mínimo. Mayores al mínimo. Y eso es un requisito que fue un pacto absolutamente válido. Si yo pacto con la parte contraria, que él tiene que ofrecer una flota de carros con 5 airbags dentro del carro, y ese es el servicio que él me garantiza que va a prestar, tiene que cumplirlo. No obstante que la norma mínima diga que solamente puede circular con 2 airbags, ¿no? Todo por encima es perfectamente permitido, es un pacto absolutamente válido. Nadie puede decir lo contrario. Y como consecuencia de las auditorías que hizo Hart, se demuestra básicamente todos esos incumplimientos que no han levantado, ¿no?
¿Cuáles son? La aeronave no tenía instalados los cinturones de seguridad que ellos han dicho, sí los tenía. Mentira, no los tenía, señor presidente. Los tenía el fabricante, dice, ¿no? El fabricante. La norma de seguridad, los estándares de seguridad de Repsol decían que tenía que existir unos cinturones de seguridad que eran una suerte, digamos, que van al pecho hasta a la cintura, a diferencia de lo que ocurre en cualquier fabricante. Porque claro, el servicio se va a prestar en una zona hostil, en una zona dura, y por lo tanto, para todo lo que corresponde a los servicios, digamos, de Repsol y otras petroleras, evidentemente se requiere que hayan mayores elementos de seguridad. No es simplemente un capricho, señor presidente. Claro, le tomaron fotos y dijeron, ya están, ¿ah? Y cuando fueron nuevamente la auditora para ver si es que efectivamente estaban, no estaban, señor presidente, nos habían sorprendido, ¿no? Es decir, no se cumplieron con reproducir las medidas de seguridad de pasajeros antes de cada vuelo. Eso está demostrado con los testigos que viajaron. Entonces, como un testigo viajó, quisieron invalidarle y dijeron, ese testigo no viajó. Demostramos que había viajado, que había acreditado que efectivamente ni siquiera tuvieron la precaución de que antes del vuelo tenían que dar el briefing, que es lo normal, ¿no? Los turnos de los pilotos extranjeros excedían el límite permitido. También está acreditado, señor presidente. Los pasajeros no eran pesados antes del vuelo, que también era una norma que estaban expuestas y pactadas, ¿no? Existían discrepancias en los informes relacionados en los diferentes componentes de vencimientos de los helicópteros. Todo eso, señor presidente, no lo han levantado. No está acreditado ni siquiera en este proceso que ellos hayan cumplido con esto. Lo lógico es que la parte contraria tendría que haber demostrado, no invalidar, no pretender invalidar por este tema menor, que tiene que ver con el tema de las auditorías, y hacen todo un esquema sobre el tema del orden público, que nada tiene que ver, señor presidente, porque lo importante es la parte contraria, ¿cumplió o no cumplió con lo que se había obligado? Esa es la parte importante. Y no cumplió, señor presidente. Eso nuevamente, ¿no?, motivó lo siguiente. Hubo efectivamente una fecha de inicio de operación, hay una fecha de suspensión donde se le dice a la parte contraria, mira todas las observaciones que tienes, demuéstrame y acredítame que vas a cumplirla, porque no era intención de Repsol resolver el contrato, sino le dijo, trata de corregir todos estos errores. Pero no cumplió, sencillamente no cumplió, y eso motivó, como ya les dije, dijeron además que habían cumplido con estos cinturones, y no fue así. Lo único que tuvimos que hacer fue resolver el contrato, señor presidente. Y respecto de esto, señor presidente, una disquisición jurídica muy importante. Porque la parte contraria ha dicho, no nos dieron el plazo para poder resolver. Y fíjese, señor presidente, en el contrato hay la cláusula 15 que habla justamente sobre el tema de la resolución contractual. Tenemos pactada de manera expresa la resolución incausada, es decir, que cuando Repsol, si hubiera querido, por eso es que nosotros decimos que no hay el factor de atribución ni de dolor ni de culpa, porque si hubiéramos querido hubiéramos resuelto incausadamente, y así estaba pactado. Y estaba pactado que tenía que darle un plazo de 15 días o 30 días para poder resolver luego. Es decir, sin justificación hubiéramos podido sin ningún problema resolver. Y eso está pactado y eso está, digamos, en concordancia con el artículo 1429. Sin embargo, señor presidente, nosotros hemos acreditado, ¿no?, que la resolución se dio como consecuencia de una causal objetiva. Es decir, hay dos tipos de resoluciones, la incausada y aquella que se basa en el incumplimiento de una obligación, que es la resolución objetiva consagrada en el artículo 1430 y expresamente pactada por las partes. Nosotros hemos hecho uso de la resolución sobre la base del artículo 1430, que alude a los incumplimientos de la parte contraria, con lo cual la resolución contractual es perfectamente válida. Veamos a continuación lo siguiente. La parte contraria dice, hay conducta antijurídica y por lo tanto tú me tienes que indemnizar, ¿no? Nosotros decimos, no existe conducta antijurídica por todo lo que hemos explicado, señor presidente, porque nosotros hemos acreditado que hubo incumplimientos y la parte contraria no cumplió.
No existe factor de atribución porque inclusive podíamos haber resuelto el contrato sin ninguna justificación y eso no da derecho, digamos, a que puedan imputarnos dolo o culpa. Más aún cuando hemos hecho uso de una resolución contractual objetiva por causa de la parte contraria. Pero yo creo que lo importante, basta que una de estos requisitos, como todos bien sabemos, no se cumpla para que no proceda la indemnización. Y quiero ir al tema quizás central de todo esto, que ya lo habíamos aludido en la audiencia pasada, que tiene que ver con ese daño cierto y probado que exige. Y claro, señor presidente, los daños, como usted sabe, como saben los distinguidos árbitros, y mi señor colega también lo sabe, los daños no se presumen, señor presidente. Se presume la culpa leve, ¿no? Pero no se presumen los daños. El cuantum indemnizatorio tiene que estar perfectamente acreditado. Eso es lo que tiene que estar acreditado. Y claro, veamos cuál es la gran prueba que presenta la parte contraria para decir, me has generado un daño, ¿no? Y ellos presentan un contrato de Aeromaster con HTS. HTS le alquilaba unos helicópteros y ellos dicen, como consecuencia de la resolución contractual que tú has hecho, me has generado un daño porque yo voy a tener que seguir pagándole a la empresa HTS. Pero fíjese usted, señor presidente, ¿no? Tema curioso, ¿no? Porque los costos previstos por el contrato que tenía Aeromaster con HTS, por esos 2 años que faltaban supuestamente el contrato, eran 17.563.906, costo directo, ¿no? Sin embargo, en el ingreso previsto de haber seguido funcionando el contrato Repsol Aeromaster, lo máximo que hubieran podido obtener son 16 millones. No hay razonabilidad en esa prueba, señor presidente. Nadie contrata pérdida. Esto yo creo que demuestra lo siguiente, señor presidente. Ese contrato es un contrato simulado. Es un contrato absolutamente maquillado. Nadie, señor presidente, y fíjense que simplemente estamos viendo ahí costo directo, ¿ah? Porque si a esto usted le agrega los costos indirectos que corresponderían a un 15%, estaríamos hablando de cerca de 20 millones. Es decir, ¿quién contrata, ¿no?, con un tercero, pagarle 20 millones y recibe por el servicio 16? Nadie, señor presidente. Las máximas de la experiencia nos dan un criterio indicativo de que esta prueba no es una prueba real, señor presidente, ¿no? Y claro, sale también como consecuencia del el informe económico que presenta Interfin, que era esta deuda que había asumido con HTS, era 9 veces mayor que el patrimonio de Aeromaster. Y claro, eso no estaba reflejado en los estados financieros. ¿Dónde está la cuenta por pagar a HTS? No está, señor presidente. Y uno dice, ¿qué pasó acá? Y ahí viene lo que ya dijimos y vimos en el video del doctor Palacín en la audiencia pasada. Y ellos dijeron, sí señores, maquillaron para poder vender. Eso lo dijeron. Y maquillaron sus estados financieros. Yo creo que no solamente maquillaron los estados financieros, señor presidente, con los delitos que eso corresponden de acuerdo al Código Penal, sino maquillaron también este contrato, que lo han presentado para hacer una apariencia de que efectivamente tienen una suerte de daño cierto. No existe deuda con HTS en las magnitudes que dice la parte contraria que han sido. Y claro, ellos dicen, la frustración, ¿no?, de esta ganancia esperada, eso no ha sido la causa, ¿no?, de ese daño que dicen tener. Y hoy he escuchado algo que en verdad, en lo que a mí corresponde, me deja muy preocupado, porque dicen, me cedieron el derecho. Bueno, si le han cedido el derecho, entonces yo no veo cómo, ¿no?, podrían haber estado acá y no hay una acreditación de esa supuesta cesión de derechos, ¿no? Esa relación de causalidad, señor presidente, que es uno de los requisitos de la indemnización, tiene un componente importantísimo que está en el artículo 1327, ¿no? Y es que destruye el principio de relación de causalidad, porque ellos dicen, tú eres el causante. No, yo no soy el causante, señor presidente. En todo caso, ellos son los causantes. ¿Y sabe por qué, señor presidente? Porque el artículo 1327 establece puntualmente que uno puede, si en este caso Aeromaster podía evitar el daño habiendo resuelto el contrato con HTS. La cláusula sexta del contrato que nosotros hemos revisado y que obra en autos, la cláusula sexta establece un plazo forzoso para HTS, pero no un plazo forzoso para Aeromaster. Con lo cual
si es que nosotros resolvimos el contrato injustificadamente, como dice la parte contraria, ellos hubieran podido, sin ningún problema, haber resuelto el contrato con HTS porque era facultativo para ellos, hubieran podido evitar todo este supuesto daño que dicen ellos corresponden a los 17 millones, ni un sol más, ni un sol menos. Claro, bien sencillo. Si hubieran resuelto, no hubiera existido ningún problema. Pero ellos se han querido seguir obligados. Claro, quieren seguir obligados, evidentemente, para tratar de traer acá una pretensión que no corresponde. Digo lo siguiente, señor presidente, porque sé que me quedan pocos minutos, pero no quiero soslayar un tema importantísimo que tiene que ver... Estamos entrando a los últimos 10 minutos, doctor. Correcto, señor presidente. Importante porque me permite desarrollar lo que corresponde a estos informes de auditoría de Hart, tantas veces cuestionados, y que para la parte contraria es el elemento esencial de la causa que conllevaría básicamente un efecto de una resolución inválida. Nosotros decimos que estos informes de auditoría no son el objeto central de lo discutido, lo he querido demostrar en función, digamos, jurídica de lo que corresponde básicamente demostrar, que es el cumplimiento de las obligaciones para ver si la resolución fue válida o inválida. No tiene nada que ver con los informes de auditoría, pero vamos a ver. Los informes de auditoría, y parto con lo inicial. Repsol contrató a una empresa, señor presidente, no contrató personas, contrató a una empresa, que fue la empresa Hart. No contratamos a las personas. Entonces la parte contraria, cuando dijimos esto, nos pidieron en este proceso que exhibamos todos los correos electrónicos, porque seguramente lo que habíamos querido era preparar todo esto para efectos de resolver el contrato. Y exhibimos todos los correos electrónicos de la correspondencia que teníamos con esta empresa Hart. Y claro, ellos se quedaron callados porque se dieron cuenta que efectivamente no decía ni había ninguna conducta tendenciosa, ninguna asociación para delinquir, como ha dicho la parte contraria, sino que eran correos donde se les requiere un servicio puntual para los informes, que queríamos ver si habían incumplimientos de la parte contraria o defectos o vicios que pudieran atentar por el transporte de las personas. Y claro, ahora se dice, cuando antes había dicho una cosa distinta, ahora se dice que el informe del doctor Fernando Vidal no tiene ninguna, digamos, validez, cuando sabe perfectamente, y todos sabemos que es absolutamente distinto distinguir entre los actos jurídicos de los hechos jurídicos. Y lo que sostiene es que las auditorías no son actos jurídicos, porque en este caso, como lo hemos dicho, nosotros hicimos nuestros justamente los informes de las auditorías y le imputamos a la parte contraria los incumplimientos. Dijeron que inclusive que estos trabajadores, Ortiz y Pinzón, eran básicamente trabajadores nuestros de Repsol, y nosotros a través de una prueba de Sonafil se pudo determinar que eran trabajadores de Hart y no de Repsol. Y han llegado al punto de decir, esta es una prueba ilícita. Yo, señor presidente, no voy a gastar en hacer todo un desarrollo de lo que corresponde a la teoría de la prueba ilícita, que si él corresponde básicamente a la teoría del fruto envenenado, ni mucho menos, pero es claro, porque el Tribunal Constitucional así lo ha sostenido, que solamente hay prueba ilícita cuando hay una violación directa o indirecta de un derecho fundamental. Y en este caso no existe ninguna de esas cosas, señor presidente. Nosotros hemos pedido además un informe efectivamente al prestigioso profesor Juan Carlos Casañ, porque un poco lo que dicen es, bueno, aquí hay un cuestionamiento a la validez de estas auditorías porque las personas que hicieron habían vulnerado las normas de migración y las normas tributarias. Y lo que ha dicho el profesor Casañ es lo siguiente, voy a leer: no hay principio de derecho público que disponga la nulidad de actos jurídicos por infracción a la normativa migratoria y tributaria. Y si tuviera, dice, no superaría el test de la racionalidad. Existiría, por lo tanto, una desproporción evidente entre los medios empleados y los fines perseguidos. ¿Eso qué quiere decir, señor presidente? Que los actos practicados por estas personas que corresponden a una empresa no pueden invalidar su manifestación o lo que hay en escrito. No se puede invalidar. Es como yo creo que el ejemplo vale para nosotros. Yo también muchas veces soy árbitro nombrado por esta Cámara de Comercio en varias oportunidades, y he visto en varias oportunidades también, señor presidente, que vienen árbitros extranjeros, ¿no? Y los árbitros extranjeros que vienen, bueno, habrá que ver en qué calidad migratoria vienen, pero estoy seguro que aún cuando vinieran bajo la calidad de turistas o cualquier calidad, el laudo que se emita
con la intervención de un árbitro extranjero no podría ser invalidado sobre la base de decir de que vulneró las normas migratorias. A nadie se le podría ocurrir, y como bien dice el doctor Castañ, esto no superaría el test de razonabilidad. Nosotros, señor presidente, a propósito de la penalidad que cobramos, su oportunidad, hemos dicho que no corresponde ni la reducción ni la restitución, no obstante que no lo han demandado, pero lo han incorporado en la discusión, con lo cual yo advierto a este tribunal de manera muy respetuosa que es un punto que se tiene que abordar, porque lo han comprendido a lo largo, no lo han pedido, pero lo han comprendido a lo largo, y después probablemente, sea el lado que sea, podrá ser cuestionado porque dice que no se ha resuelto un punto que la parte contraria incorporó extemporáneamente, y que tiene que ver con la reducción o la restitución de esta penalidad, ¿no? Y claro, y es bueno para eso tener en cuenta el artículo 1343, ¿no? Donde se dice que para exigir la pena pactada, además, no es necesario que el acreedor pruebe los daños y perjuicios. Basta con acreditar el incumplimiento, señor presidente, y la norma no exige que se acrediten los daños sufridos, no obstante que lo hemos hecho, pero ni siquiera la norma nos obliga, nos exonera, todo lo contrario, ¿no? Y como dispone el artículo 1346, a solicitud del deudor, que en este caso era Aeromaster, se tendría que haber reducido, se tendría que haber pedido la reducción, o en todo caso que sostenga que era excesiva, y la carga en la prueba para determinar si era excesivo o no recae en la parte contraria, que tampoco lo ha hecho, señor presidente. Nosotros decimos que por esos 22 días se afectó toda una cadena logística, que no es poca cosa, señor presidente, porque estamos hablando de un servicio que requiere muchísima inversión, y por lo tanto cada día es un día que representa en términos numéricos una gran inversión, y esto afectó su incumplimiento, su retraso, toda esta cadena logística. Se paralizaron los contratistas de plataformas, de perforación, la construcción, todo eso nos motivó a nosotros tener que contratar otros helicópteros como los otros justamente hemos demostrado, y está en el informe de Interfin. ¿Qué es lo que ha dicho la parte contraria? Nuevamente, ha tratado de cuestionar lo periférico y no ha demostrado el cumplimiento de su obligación. ¿Cuáles eran los puntos abordados por la pericia donde se demuestra? Se demuestra que hubo que tuvimos que pagar un sobrecosto por tarifa de helicóptero, ¿no? Un sobrecosto por la pérdida de eficiencia en el transporte, ¿no? Y un sobrecosto generado por el stand-by de contratistas, ¿no? Es decir, todos esos elementos, cuando se aprecia básicamente en la parte numérica, se puede determinar que efectivamente tiene una consistencia económica. Es decir, esos 22 días no es porque sea un capricho, no es porque se nos ocurrió, no es porque, no obstante que estaba pactado y que podríamos haberlos exonerado la prueba, tenía toda una razonabilidad, señor presidente, que está demostrado. Y la parte contraria no ha demostrado lo contrario, no ha dicho que sea excesiva por tal o cual cosa, no ha cuestionado eso. ¿Qué es lo que ha dicho? Quien hizo la pericia no es un economista registrado en el Colegio de Economistas, señor presidente. Quien ha hecho la pericia es un egresado de una prestigiosa universidad extranjera, no por eso mejor profesional, pero es un economista, ¿no? Entonces que se diga que el título, el hábito no es el monje, señor presidente, ¿no? Y la pericia dice lo que dice y concluye lo que ha concluido, y la parte contraria no ha dicho ni ha demostrado absolutamente nada. Al final, usted puede apreciar en el siguiente cuadro, y está también en la presentación que hemos hecho, que la penalidad que nosotros hemos cobrado de 680.000 es una multa, penalidad, señor presidente, no es multa, penalidad pactada de acuerdo al Código Civil, de acuerdo al contrato pactado, por día establecido y por los 22 días de retraso, se cumplió justamente con cobrar esta penalidad. Dicho esto, señor presidente, nos ratificamos nuevamente lo que he dicho al inicio, y he solicitado que se declare infundada la demanda de Aeromaster y fundada nuestra presentación. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, doctor Pérez. Ha cumplido el tiempo con rigor, inclusive le han sobrado 2 minutos. Vamos a pasar a las réplicas y dúplicas. Yo quisiera, esto no es propio, felicitarlos porque han enfocado sus informes orales desde una perspectiva distinta a lo que ha sido el decurso del caso, y eso obviamente nos va a ilustrar con mayor profundidad. En esa misma tónica, en este momento de réplicas y dúplicas,
siempre van a haber cuestionamientos directos a lo que la otra parte ha dicho, así que a ambos les pido la mesura del caso y la serenidad de aceptar las críticas que obviamente van a escuchar de uno y otro lado. Doctor Palacín, 15 minutos para la hora. Él es decano del Colegio de Abogados de Lima, presidente del Consejo de la Magistratura, profesor de San Marcos, que escribió 30 libros. Aníbal Torres Vázquez dice en su informe que obra en el expediente: las auditorías de Aeromáster y sus respectivos informes practicadas por los ciudadanos Eduardo Ortiz y Eduardo Pinzón, violando normas imperativas del ordenamiento jurídico peruano, no constituyen actos jurídicos en ningún sentido, sino actos ilícitos, que no cuentan con protección alguna, carecen de validez, por lo tanto su ineficacia es absoluta. Y dice el artículo 5 del título preliminar del Código Civil: prescribe que es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan el orden público y la buena costumbre. Este es el mandato general imperativo que todo ordenamiento jurídico nacional está comprendida en la nulidad de todo acto contrario a las leyes o normas imperativas. Lo dice Aníbal Torres Vázquez, que deja sin fundamento a lo dicho por Kazán y demás, porque además Kazán no se ha referido al artículo 12 del Código Civil argentino. Pero lo importante es que la penalidad fue abusiva, y no entiendo lo de la restitución. A nosotros se nos han apropiado ilícitamente de nuestro patrimonio los $680.000, que más intereses son $1 millón que pedimos sea fundada en ese extremo también la penalidad. En consecuencia, sí hay prueba ilícita, porque yo he aprendido en primer año de Derecho que existen los actos ilícitos, y este es un acto ilícito contra el ordenamiento jurídico, porque además lo que no ha dicho Repsol es que el pacta sunt servanda lo obligaba a cumplir la cláusula 23 del contrato que Repsol firmó sobre permisos, leyes y regulaciones, y Repsol se obligó a observar y cumplir y garantizar el cumplimiento por parte de su subcontratista JAR, lo dice esta cláusula, de todas las leyes, normas, regulaciones de aplicación de cualquier organismo gubernamental regulador que tenga jurisdicción sobre su servicio. Este es el pacto sunt servanda. Porque además, en el acto jurídico interviene la voluntad humana. Y la auditoría fue con voluntad humana, no fue un acto involuntario. Asimismo, la sesión de derecho, lamentablemente el abogado que se ha incorporado no sabe, yo he presentado un documento legalizado, escrito en registros públicos, que soy titular del 25% de la sesión de derecho, y que HTS es el titular del 75% de esta sesión de derechos, y que HTS va a pagar todos los impuestos que tengan que pagarse. Pero se habla de los contratos, señor presidente. Los contratos son documentos públicos que están inscritos en el registro público del horario. Nadie puede vulnerar esa fe registral. En consecuencia, no entiendo qué ha querido decir Repsol. Y habló de los manuales de vuelo. No, son los manuales del fabricante. Y Carlos Gargure Villortega declaró en este proceso arbitral que él los recibió, que él los analizó, que él los estudió y que él los aprobó. Pero ellos, como saben que con eso se les cae todo este caso, ¿no? Inventaron que no los conocían y mintieron tanto y falsean la verdad, que yo en la página 8 de este escrito de 307 páginas adjunté la carta firmada por el gerente de Repsol, Bartra, acá está, 325, que es medio probatorio. Y esta carta, que la firman ellos, dicen que ellos contrataron el Sirkoski, el Bell, dicen que ellos lo contrataron por 3 años, dicen que ellos revisaron y tienen la oferta técnica con todos estos manuales técnicos. O sea, lo que dice este documento, lo desdice ahora el representante de Repsol, está faltando la verdad. Ellos no nos hubieran otorgado la licitación si no tienen todos estos requisitos que dice esta carta. Cumplimos con los requisitos técnicos, pero además lo dijo en la audiencia el gerente de Repsol. En consecuencia están faltando la verdad Repsol, porque claro, si ellos contrataron con los manuales técnicos que conocían, el data chip y la hoja de precio balance, después no podían decir que no volamos. Dijimos que no cumplimos el contrato, señor presidente. Entonces, volamos
transportamos 3.000 toneladas de carga en un año y facturamos más de 6 millones de dólares en carga, pero ellos dicen que no cumplimos contrato. ¿Y por qué nos pagaron 6 millones de dólares si no transportamos carga? ¿Y por qué nos pagaron después 3 millones de más si no transportamos 22.000 pasajeros? Sí cumplimos, pero cumplimos dentro de lo que establecían los manuales técnicos del fabricante. ¿Y sabe qué dijo Carlos Gargure Ortega, un gerente honesto de Repsol, que trabajó hasta marzo del 2012 en este proceso arbitral? Dijo: mientras yo estuve de jefe y coordinador del contrato y gerente logístico de Repsol, jamás hubo un problema con la carga. Claro, pues, él era un hombre honrado, él no nos hizo problema. Él declaró acá que cumplimos con el transporte de carga, está documentado y hemos hecho la transcripción. Está mintiendo Repsol, sí cumplimos con la carga y sí cumplimos con los pasajeros. Entonces, porque si fuera lo que dice el abogado de Repsol, nos han regalado 9 millones de dólares. Porque entonces, ¿por qué nos pagan 9 millones de dólares si no transportamos carga? Claro que transportamos 3.000 toneladas. Y claro que transportamos 22.000 pasajeros, por eso nos pagaron. Y por eso facturamos. Y las facturas están en el expediente. Sí cumplimos con nuestra obligación, de acuerdo a lo que se contrató. Ellos contrataron un Sikorsky contra lo que dicen ahí, acá, textualmente, contrataron el Sikorsky y el Bell, con los manuales técnicos, la oferta técnica, lo dicen en esta carta. Y lo que contratamos, nosotros cumplimos con nuestras obligaciones de acuerdo a lo que ellos contrataron. Pero ¿qué pasó? Después empezaron a cuestionarnos que no transportamos 4.500 kilos de carga. Le dijimos: hemos transportado hasta 3.500, pero si ustedes quieren que transportemos más, programen los vuelos a primera hora de la mañana. Y fue Carlos Gargurevich quien dijo que cuando Repsol tenía problemas de temperatura, programaban los vuelos a las 7 de la mañana. Por lo tanto, no es verdad lo que dice el representante de Repsol. Sí cumplimos con 3.000 toneladas de carga, por eso nos pagaron 6 millones de dólares. Sí cumplimos con 22 pasajeros y por eso nos pagaron 3 millones más. Y la violación de normas de orden público en Argentina y en todas partes del mundo originan actos ilícitos y la nulidad de los actos jurídicos. Lo dice el Código de Bellas Artes, lo dice el Código Civil, lo dice todo, excepto Casagne, que bueno, no sé, será un lapsus, pero bueno, ya veremos. Las auditorías son nulas, claro que son nulas las auditorías, porque violaron normas de orden público, y lo dice Aníbal Torre Vázquez, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Yo no sé qué autoridad en acto académico puede haber sobre la gloria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ahora bien, ¿levantamos las auditorías? Claro que levantamos las auditorías. Está todo documentado que levantamos las auditorías. Entonces, ¿qué dice el contrato? Si nosotros levantamos las auditorías, ellos tenían que aplicarnos la cláusula 33 del contrato. Yo digo que no la levantaste, yo digo que sí, bueno, vamos a un arbitraje. No nos respetaron el arbitraje, no resolvieron el contrato. Esa es la verdad. Ahora bien, el retraso de los 22 días, lo ha reconocido Repsol, fue porque ellos no nos dejaron operar. Ellos no nos dejaron operar porque ellos tenían abastecida sus servicios con otras empresas de helicópteros. Ellos no nos dejaron operar. Entonces, por no dejarnos operar, nos imputan el retraso a nosotros. Nosotros le mandamos un correo que es prueba y está en el expediente, y yo lo han reconocido, que quisimos empezar operaciones el 28 de octubre. No nos dijeron. ¿Por qué? Porque en su interpretación no teníamos la póliza. Este es un documento de la primera broker del mundo de aviación, que el 10 de junio del 2015 lo mandó y lo hemos traducido, y dice que el 28 de octubre sí teníamos la RC patronal. Y no es cierto que el anexo L lleve la firma del gerente Aeromaster. Ellos sacaron un anexo L que no lo conocíamos. Y resulta que ese anexo L, lo que yo dije en este proceso, ¿dónde está la firma del gerente Aeromaster? No está, es un documento que lo han impreso en una computadora. Nosotros preparamos la carta fianza de acuerdo a lo que nos decía Carlos Gargurevich. ¿Y qué dijo Carlos Gargurevich en este proceso? Lo dijo, sí, efectivamente, Repsol exige carta fianza de los mejores bancos internacionales, contradiciendo toda la tesis de Repsol. Lo dijo su gerente general acá, está grabado, por eso es que se prueba que están mintiendo. Ya había el dolo para causarnos problemas, aplicarnos la penalidad y quitarnos el contrato, porque en esos días habían elegido a Salomón Lerner primer ministro. En consecuencia, teníamos la carta fianza de uno de los mejores bancos, que no fue aceptada,
no porque Carlos Gargúrez no haya querido, otra instancia de Repsol nos creó el problema, y lo dijo Carlos Gargúrez. Y no estaba pactado el anexo L, lo que yo dije que no estaba pactado, porque si usted revisa el anexo L, si nosotros somos abogados, si yo presento esto, en cada hoja le pongo mi rúbrica, es así los contratos, mi rúbrica porque certifico que yo he leído esto, no está la firma del gerente de Aeromaster en el famoso anexo L. Y después, la única perito del Poder Judicial que ha participado en este proceso arbitral es la famosa economista Nancy Llanos Cancán, que presentó un peritaje que dice que el fallo tiene que darse por 18.700.000 dólares. Y acá está documentado contra todo lo que dijeron los ilegales de Intelfin, los economistas que ejercen sin colegiatura al margen de la ley, los peritos norteamericanos, todo, una perito peruana, una perito de REPEC, economista colegiada, hizo un peritaje y lo sustentó, que dice que efectivamente pues el daño es 18 millones, y bueno, con interés y todo pasa a los 20 millones de dólares. En consecuencia, Últimos 5 minutos. en consecuencia, señor presidente, lo que dijo la perito, ¿no es cierto?, contradice las argucias del bachiller en economía de Intelfin, que no, que la deuda, que no la deuda. Escúcheme, señor presidente, yo he dirigido empresas de aviación, he presidido Corpa, tengo 40 años de experiencia, mi familia tenía una empresa de aviación. Cuando uno arrienda helicópteros, asume obligaciones. Si usted arrienda un departamento por 3 años y lo paga 1 año, el dueño le va a decir, págame los 2 años. Si tú lo dejas es tu problema, hermano. Así funciona, en aviación es igual. Había un compromiso de 3 años y esos helicópteros no se llevaron al África o no se llevaron a Australia, se quedaron en el Perú para servir a ellos. Y se hizo un acuerdo por 3 años. Le resuelven el contrato, dañaron por 2 años porque además los helicópteros se quedaron en tierra. Y el daño de 18 millones, casi 19 millones, está documentado en este peritaje. Ahora bien, para concluir, Aeromaster sí cumplió su obligación del pacto sunt servanda, porque transportó en 1 año 3.000 toneladas de carga con absoluta seguridad. Lo que no dijeron no transportaron. ¿Cómo que no transportaron? Entonces nos regalaron 6 millones de dólares. Esos 6 millones de dólares por los 3.000 toneladas de carga. Y también transportamos 22.000 pasajeros y nadie se quejó. Falso las auditorías, las observaciones que hicieron, nosotros las levantamos. ¿Por qué? Porque tenían tanta ignorancia en temas aviatorios que cuestionaban, por ejemplo, que nosotros no pasábamos un video, ¿no es cierto?, con el briefing. Resulta que no podíamos pasar el video con el briefing porque Repsol no había puesto los televisores en el preembarque. Entonces, ¿qué hacían los pilotos? Lo hacían oralmente. Pero ese video se lo entregamos a ellos. ¿Y sabes qué nos dijeron? No, todavía no hemos implementado las salas de video. Y se aprovecharon de eso para decir, ustedes han incumplido. Claro que cumplíamos. Los cinturones de seguridad tuvimos que consultarle a la DGAC, los trajimos, y justo en la semana que los trajimos, fotografiamos, estaban todos, nos reciben el contrato. Y es falso lo que dijo el abogado de Repsol, que los estándares de Repsol exigen los UTR en la selva. Yo lo he probado en el expediente. Sacamos los estándares de Repsol de internet y resulta que los exigen en vuelos sobre el mar, pero ellos ahora quieren interpretar otra cosa. Es decir, ahí está la mala fe. Mintieron, torcieron la verdad, quisieron hacernos aparecer como una empresa insegura. Nunca tuvimos un accidente de aviación, nunca tuvimos un solo muerto. Fuimos seguros, pero ellos tenían la intención de resolverlo en el contrato. Y sí levantamos 3.000 toneladas de carga, y sí transportamos esa carga, y sí transportamos 22.000 pasajeros. Y para concluir, señor presidente, porque acá lo primero que se tiene que preguntar el tribunal arbitral es quién tuvo una conducta antijurídica. Y el contrato, el pacto sunt servanda, firmado por Repsol, decía que Repsol debía observar y cumplir y garantizar el cumplimiento por parte de su subcontratista HART de todas las leyes, normas, regulaciones de aplicación de cualquier organismo gubernamental regulador que tenga jurisdicción. Aeromaster cumplió.
porque tenemos documentos públicos del Estado peruano que dicen Aeromaster cumplió, Repsol no cumplió, por eso es responsable. Ahí está la conducta antijurídica. No cumplió con las leyes porque no tuvo siquiera el decoro de que vengan auditores de la DGAC. ¿Y por qué no le preguntaron a los expertos de la DGAC si lo que decían los ilegales e indocumentados tenían sustento? Porque ya había el dolo, ya había la concertación dolosa para resolvernos el contrato. En consecuencia, señor presidente, como conclusión, sí cumplimos el contrato con 3.000 toneladas de carga en forma segura. Sí cumplimos con la seguridad que nos exigía el contrato, porque nunca tuvimos un incidente o un accidente de aviación, porque cumplimos con los manuales técnicos aprobados por Repsol en la licitación y en la carta que yo he mencionado, que está en la página 8. Todo lo que ha dicho el abogado de Repsol está contradicho en esta carta que dice, no, nosotros contratamos con helicóptero, no servicio. Esto dice otra cosa. Y además dice que cumplimos con la oferta técnica y la oferta económica. En consecuencia, sí cumplimos el contrato, sí cumplimos con nuestras obligaciones previstas en el contrato, sí cumplimos con proteger la vida de esos pasajeros y de la carga transportada, porque no nos prestamos a ninguna operación violando los manuales técnicos de los helicópteros que aprobó Repsol. Y Carlos Gargurevich Ortega declaró en este proceso arbitral que mientras él estuvo de gerente no tuvimos problema de cargas porque cumplíamos con el contrato. Cuando se va Carlos Gargurevich Ortega, ahí empezaron los problemas. Esa fue la verdad. Y Carlos Gargurevich Ortega dijo, sí, muchas empresas tienen problemas de levantar peso con alta temperatura. Y le preguntaron, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lo programamos a las 7 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana. Por último, señor presidente, el pacto lícito previsto en el artículo 23 fue cumplido por Aeromaster e incumplido por Repsol y JAR. Eso fundamenta toda la construcción de la responsabilidad, que espero sea por más de 20 millones de dólares, para que siente un precedente ejemplar, para que las empresas multinacionales extranjeras respeten el orden público, la soberanía, la jurisdicción y las leyes del Perú. Muchas gracias, doctor. Doctor Pérez, 15 minutos. Gracias, señor presidente. Yo hice alusión en mi informe a un tema que me parecía trascendental y por lo contrario al contenido no entiende porque lo hemos mencionado. Yo voy a pedir de manera muy particular y concreta a este tribunal que al momento de emitir el laudo, con todo respeto, se quiera pronunciar respecto de lo que es la legitimidad de quien está en este proceso. Quien está en este proceso es Aeromaster. Acabo de escuchar por la parte contraria, tiene los derechos de este proceso es HTS en un 75% y el sector Palacín en un 25%. ¿Por qué menciono esto? Porque para iniciar cualquier proceso se tiene que tener legitimidad de interés para obrar, y la legitimidad viene dada como consecuencia de quién es el titular de los derechos. Acabo de escuchar, y por eso mencionaba que me sorprendía haberlo escuchado, que ahora dice que quien es titular es HTS, y HTS no está en este proceso ni como demandante, y tampoco el doctor Palacín. Quien está como demandante es Aeromaster, tema absolutamente esencial, y que pido a este tribunal se pronuncie respecto de este pedido, porque creo que es fundamental que quien ha invocado los derechos no está acá, ¿no? Entonces, no sé, han traído a una empresa Aeromaster para que firme, pero no tiene los derechos. Ese es punto uno. Punto dos, dicen que nosotros le hemos regalado plata. No, no le hemos regalado plata, señor presidente. Lo que nosotros hemos hecho es pagar justamente en función del transporte de lo que ellos hicieron. Y el tema en discusión nuevamente, para dejarlo absolutamente claro, es si ellos habían podido cumplir con el servicio para el cual se obligaron, que era 3.2 y 4.5 toneladas. Y está demostrado, y lo hemos puesto en los anexos y está puesto en nuestros alegatos, que no cumplieron con levantar la carga que era justamente a lo cual ellos se habían obligado. No existe la acreditación ni prueba de que ellos hayan cumplido durante la ejecución del contrato con levantar aquel peso que expresamente estaba en la licitación y en el contrato. Entonces, no es que le hayamos regalado dinero, simplemente lo que hicimos fue pagar en función de la carga levantada. Pero cuando le dijimos, tú te habías obligado a levantar una carga específica según la licitación y el contrato,
Eso no lo han acreditado, señor presidente. En la audiencia del 9 de marzo del 2016, ¿no? Y aludo a los manuales de vuelo que justamente la parte contraria dice que nosotros hemos mentido, y eso tengo muchos defectos, señor presidente, pero mentiroso no soy, ¿no? Y voy a dejar constancia de lo que dice. En la audiencia del 9 de marzo del 2016, este tribunal, señor presidente, deja constancia que el perito Jorge Alejandro García hizo entrega a Repsol del manual de vuelo de helicópteros Sikorsky S-61. Entonces es absolutamente falso que esos manuales de vuelo hayan estado en el momento 1, recién en esta audiencia, señor presidente. Y quiero entrar al tema nuevamente central, porque se dice que hemos mentido, hemos falseado. Y claro, nuevamente aludo a la prueba esencial de lo que es la prueba del supuesto daño que la parte contraria dice tener, ¿no? Que tiene que ver con esta frustración de los ingresos esperados, ¿no? Y que, como nosotros hemos dicho, la prueba, ¿no?, esencial de lo que ellos han presentado no acredita ni lejanamente el daño que ellos invocan. Esa prueba, señor presidente, ustedes pido al tribunal que pueda revisarla y valorarla en su justo contexto. ¿Por qué, señor presidente? Porque si ellos decían que tienen un daño concreto, que no lo tienen, porque ellos dicen que han tenido o tendrían que haberse visto obligados como consecuencia de pago. ¿Qué pago, señor presidente? No hay pago, no hay factura, no hay requerimiento de pago, no hay audiencia de conciliación donde le hayan pretendido que paguen una suma determinada, no hay proceso judicial. Entonces, claro, ahora nos cuenta una historia que le dijeron que le perdonaran a cambio de la cesión de crédito. Por eso es que yo digo que es importante lo de la legitimidad. Y porque ahora se dice, acá vino una perito que sí está reconocida en el Colegio de Economistas. Bueno, ¿qué dijo esa perito, señor presidente? Que es la señora Nancy Yang. Cuando se le hace una pregunta y se le preguntó, ¿usted ha revisado las facturas? ¿Sabe qué dijo, señor presidente? No, no he revisado las facturas. ¿No he revisado las facturas? Porque no había facturas. Entonces, claro, todo este monto que está supuestamente consignado en el contrato, como yo he dicho, y como bien lo ha reconocido la parte contraria en un video y consta y lo hemos pasado, maquillaron no solamente los estados financieros, sino maquillaron, a mi modo de ver, este contrato que es para ellos el sustento de su supuesto daño que dicen tener y que está acreditado, más allá de lo que la parte contraria sostenga, que dice que el perito dijo lo que dijo, pero en verdad más bien manifestó que no había revisado las facturas, con lo cual no entiendo cómo un economista que se precie ser tal puede hacer un informe pericial indicando de que hay daño cuando ni siquiera ha revisado la factura. Yo, señor presidente, así como dice la parte contraria, sin falsas modestias, también soy integrante de varios directores de empresas y sé perfectamente lo que son estados financieros. Y un estado financiero que no tenga una cuenta por pagar no refleja básicamente la veracidad. Eso es un delito, señor presidente. En el contexto de un proceso judicial, eso hubiera sido derivado al Ministerio Público. Y eso es lo importante, porque aquí, señor presidente, cuando se nos acusa de haber falseado, quien ha falseado es la parte contraria, porque ha aceptado expresamente haber maquillado los estados financieros y el contrato, como lo hemos demostrado, no tiene la razonabilidad que dicen que tiene y que con la que supuestamente probarían el daño. Por esas razones, señor presidente, ilustre tribunal, solicito nuevamente le sirva a declarar infundada la pretensión de Aeromaster y fundada la recomendación que hemos propuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pérez. Con esta intervención cerramos esta audiencia. El tribunal entra en la etapa de deliberación. Tengo aquí el acta que recoge las intervenciones del día de hoy. Se le recuerda a las partes que con esto ya hay una prohibición expresa de presentar mayor documentación para que el tribunal pueda procesar la que ya ha sido presentada. Entonces vamos a proceder a firmar las actas de manera tal que podamos dar por concluida la audiencia.